El día de ayer se jugó el tercer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 y Sporting Cristal perdió 1-0 frente a Talleres de Córdoba en condición de visitante. Un resultado que, hay que decirlo, no se aleja mucho de lo que nosotros mismos habíamos presupuestado cuando se inició la Copa Libertadores. El día que se hizo el sorteo del grupo y supimos a quiénes nos íbamos a enfrentar, entendimos de que los partidos contra Flamengo, tanto de local como de visita, así como los dos partidos de visitante en Chile y en Argentina, iban a ser bien difíciles para nosotros y que lo más probable es que no sumáramos en esos partidos punto alguno. Es más, si hubiéramos logrado sumarlo, lo hubiéramos celebrado casi casi como condición de hazaña. Entonces, habría que reconocer de que este resultado, por lo menos prácticamente, estaba como que presupuestado. ¿Por qué fastidia tanto entonces si era lo previsible? Yo creo que el fastidio que se genera es no solamente por lo que se vio en el partido, sino por lo que se vio en el partido anterior. Ni Universidad Católica ni Talleres de Córdoba mostraron tener tanta distancia de Sporting Cristal. Por el contrario, ambos partidos, con un poco más de despliegue, de concentración, de esfuerzo y de suerte, hubiesen podido ser tranquilamente para el cuadro cervecero. Estar tan cerca de la posibilidad y no concretarla, creo que es lo que motiva gran parte de la frustración de la hinchada rimense. A eso hay que sumarle un problema que es casi ineludible al momento de comentar la actualidad cervecera, y es el tema del refuerzo. No quiero hablar en general de los refuerzos, porque convengamos de que la llegada de Yoshimar Yotun o de mismo Leandro Sosa merecen un análisis distinto. Pero el caso del colombiano JJ Mosquera, las expectativas que se generaron, la forma en la que su contratación despertó suspicacias y negativas, desde antes inclusive que llegue al Perú, y el rendimiento bastante limitado que ha tenido las veces que ha jugado, hacen de que todo se confluya y que genere una molestia aún mayor. El problema de centrar la crítica en lo que hace John Jairo Mosquera es que uno puede generar la ilusión de que el único problema de Sporting Cristal es John Jairo Mosquera. Y yo creo que no, yo creo que los problemas trascienden lo que hace o deja de hacer el colombiano, lo cual no quiere decir de que su presencia en Sporting Cristal esté correcta o su rendimiento sea tolerable. Yo creo, como ya lo hemos referido en anteriores oportunidades, de que no existe un solo argumento a favor de que Mosquera siga sumando minutos para Sporting Cristal, ni en torneo local, ni mucho menos en Copa Libertadores. Podríamos apuntar de que es contradictorio que un jugador que no es puesto en lista para los partidos de torneo local sea utilizado como el refresco necesario en momentos álgidos cuando enfrentamos torneo internacional. No es coherente, no hay consecuencia. El rendimiento de Mosquera es bajo y termina desesperando incluso al entrenador, quien fue quien lo pidió, según las versiones del mismo club, y que lo arropó a su llegada e intentó protegerlo y alejarlo un poco de las críticas en algún momento, porque después también no tuvo ningún empacho en lanzarlo a la hoguera. Pero acá el problema, como te digo, es otro, no es John Jairo Mosquera. El problema pasa por la forma en la que se han tomado decisiones de contrataciones desde el año pasado hasta hoy. Durante el día se han hecho muchos recuentos y es cierto que las decisiones de contratar jugadores como Percy Prado, como John Marchand o como John Jairo Mosquera han sido malas decisiones y que la forma en la que éstas se toman, el sustento de estas decisiones es claramente errado. Es claro que toda contratación es una apuesta que puede funcionar como puede no funcionar. Hay jugadores con gran cartel que vinieron y no tuvieron un buen rendimiento y por el contrario hubo también jugadores sin cartel que terminaron teniendo buen rendimiento en el Perú y haciéndose querido en los equipos en los que jugaron. Sin embargo, para alguien que vive y que trabaja en el fútbol, hay formas en las que ese riesgo puede minimizarse. Y si tomamos en cuenta que quienes son dueños hoy de Sporting Cristal son personas que se dedicaron a la representación de futbolistas, al scouting, a la búsqueda, durante muchos años antes de llegar a Sporting Cristal, entonces no termina haciendo mucho sentido de que se tomen tan malas decisiones, que terminan redundando no solamente en la organización interna, porque el hecho que una de esas personas haga mal su trabajo, sea cual fuere, termina impactando en la consecución de los objetivos del Sporting Cristal. Una mejor contratación no hubiera garantizado que Sporting Cristal gane estos dos partidos o que clasifique octavos de final de la Copa Libertadores, pero por lo menos nos hubiese dado las armas para que en situaciones en las que era necesario un poco más, hubiéramos podido lograr
tener eso. Pero nuevamente, centrar toda la crítica ahí termina generando la ilusión de que ese es el único problema y no es el único problema. A ver, yo debo decir que para mí, en función de lo que rindieron los jugadores, el equipo, hay poco que reprochar. Creo que todos enfrentaron estos dos partidos de Copa con lo mejor que tienen, con la intención de lograr el objetivo, con mucha concentración, con mucho esfuerzo. No soy capaz de apuntar a un jugador de Sporting Cristal y decir, él no se esforzó, él no hizo lo que tenía, no dio todo lo que tenía. Creo que por ahí no va el tema. Vamos, esto no dice que jugaran sin errores, no seamos tan simples en el análisis. Hubieron errores, pero un jugador puede tener errores y aún así intentar salir a la cancha a dar lo mejor que tiene. A mí lo que me llama la atención es que a pesar de que tengamos jugadores que dan lo mejor de sí, a pesar de valiosos aportes como los de Yoshimar Yotun en estos últimos dos partidos, que ha sido claramente la muestra de la jerarquía que ha obtenido en su paso por el extranjero y que sustenta su presencia en la selección nacional, Sporting Cristal carece de un automatismo que lo lleve a superar estos escollos, que cuando se enfrente a rivales contra los que no tiene tanta diferencia, donde le falta un poco más, un plus para poder obtener el resultado, no tenga el mecanismo, no tenga los caminos, no tenga los recursos para hacerlo. A Sporting Cristal le falta la posibilidad de dar ese salto de calidad necesario para obtener estos resultados. Y ahí hay que reconocer que la jerarquía necesaria para obtener estos resultados no solamente depende de lo que hace el jugador como persona, como individuo, como miembro de un equipo, sino que también depende bastante del esquema que se prepara y que se desarrolla para que este jugador pueda dar ese rendimiento que se necesita. Y eso en Sporting Cristal ya no se ve. Y eso es clara responsabilidad del comando técnico que ya teniendo más de 2 años consecutivos de trabajo, no ha podido dar ese salto necesario para que Sporting Cristal no tenga partidos como el de hace 2 semanas en Santiago o como el de anoche en Córdoba. Si nos fijamos en la jugada puntual del gol, podemos advertir de que hay un error de lectura. El equipo de gran trajín hasta ese minuto ya estaba siendo superado por el rival que lanzó muchachos frescos a la cancha. Y esa falta de reacción nuestra es lo que terminó facturando cuando en la tercera llegada hacia el arco cervecero, el rival anota el único gol del partido. Sporting Cristal, que evidentemente, como se vio en el partido, salió a soportar lo que pudiera hacer el rival, necesitaba mantenerse fresco en la cancha. Y eso no pasó. Los cambios, el replanteamiento, fueron reactivos a raíz del gol de Talleres y a raíz de la lesión de Nilson Loyola, de quien deseamos una pronta recuperación. Pero eso no es lo que necesitaba el equipo. Se necesitaba que tanto los cambios como el replanteamiento, como el esquema, como la idea misma del juego, se mantuviera siempre en frescura, en claridad, no en espera de lo que tuviera que hacer el rival para que nosotros veamos cómo buscar luego el resultado. Esta situación habla de algo que nosotros ya hemos comentado antes y es el agotamiento del proceso actual que lidera Roberto Mosquera. Más allá del resultado, porque el hecho de que Talleres hubiera hecho el gol no determina esta conclusión. Talleres pudo no haber hecho el gol e igual estaríamos hablando que Sporting Cristal, fuera del esfuerzo encomiable de sus jugadores, carece precisamente de este esquema que le permita dar el salto y luchar en un nivel superior. Con el resultado de ayer, Sporting Cristal se encuentra prácticamente eliminado de la Copa Libertadores y nuestra única posibilidad es tentar la clasificación a la Copa Sudamericana. Para ello necesitaríamos obtener los resultados del local frente a Universidad Católica y frente a Talleres de Córdoba con una mayor diferencia de goles, porque eso también cuenta y es bastante. Si al inicio de este comentario dijimos de que era previsible la derrota en condición de visitante en ambos escenarios, también habría que decir de que se presupuestó la posibilidad real de que Sporting Cristal haga valer la localía en esos dos partidos. Habría que hacerlo. Habría que evaluar dentro de la dirigencia y de manera muy seria los pasos a tomar en el futuro inmediato para que el proceso de Sporting Cristal cambie de manera organizada, de manera ordenada y podamos iniciar de manera seria, de manera contundente, de manera criteriosa, un nuevo proceso a mando de un nuevo entrenador que permita poner las bases para que Sporting Cristal dé ese salto de calidad que hoy le está faltando. Es claro que si tenemos el objetivo de convertirnos en referentes regionales, como dijo el presidente la semana pasada en las entrevistas que dio en Cristal TV, no podemos continuar en esta situación, amparando un proceso que demostró que ya sus mejores momentos se dieron el año pasado y que lleva bastantes meses sin poder levantar el rendimiento de un equipo que puede dar más, tal como lo vimos en estos dos últimos partidos de Copa Libertadores. El sábado enfrentamos a Deportivo Binacional,
Después de las dos buenas victorias ante Deportivo Municipal y Cienciano, nos toca enfrentar a Binacional, que también es un equipo que lucha a la punta del campeonato, y sería muy bonito que pudiéramos concatenar 3 victorias frente a 3 equipos que luchan la punta del campeonato. Nos permitiría cortar distancia, a pesar de que Sport Huancayo se encuentra todavía con partidos pendientes y es quizás el principal favorito a cerrar en primer lugar el torneo. Lo de Sporting Cristal en el torneo local requiere mucha atención, no solamente por la posibilidad real de terminar ganando el torneo de apertura, sino también porque no nos conviene alejarnos en la tabla acumulada de quienes están peleando los primeros puestos. Recordemos que un lugar en los playoffs no solamente se logra ganando los torneos cortos, sino también obteniendo los mayores puntajes acumulados. No tengo más que contarte. Nos vemos entonces en el siguiente partido.